No. Ahora sí. A las dos, ¿no? Tienes que volver a hablar. Que habíamos grabado, ¿verdad? No es broma. Vas a volver a darle. Para que combinen, ¿no? Va a quedar en los recuerdos. Ya vas a ver Estamos todos en sus lugares. lugares. Ya, vamos a empezar a transmitir. 3, 2, 1. Ya, ok. Bueno, entonces, continuando con las presentaciones, yo les voy a presentar un poco de una introducción, overview de Apache Kafka, pero un poco desde mi experiencia, mi perspectiva como desarrollador de Java. Bueno, primeramente, mi nombre es Víctor Ramos, soy certificado por Confluent como desarrollador para Apache Kafka. Bueno, es una certificación que hemos obtenido hace un año más o menos, pero ya vengo trabajando con Apache Kafka tal vez casi 3 años, desde la versión 0.10 hasta actualmente que estamos en la versión 2.3. Y lo primero necesariamente, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Son 4 cosas, muy pequeñas pero rápidas. Primero, ¿qué problema se resuelve con Apache Kafka? Ya solo para saber más o menos dónde se aplica, en qué tipo de aplicaciones o en qué tipo de escenarios. Y obviamente no el qué es Kafka. Una pequeña descripción de sus principales componentes y la experiencia que he tenido utilizando Kafka. El primer tema. Hay 2 problemas principales que son los que resuelve Kafka. El primero es, prácticamente cuando nosotros comenzamos a desarrollar sistemas, normalmente al principio todo es fácil, ya porque no se tienen muy pocos módulos, se tienen bien pocas aplicaciones, de hecho inicialmente tienes una sola base de datos o tienes un objetivo, o sea guardar por ejemplo en MySQL, guardar en Mongo, o bueno, aquí un ejemplito tal vez un poquito más complejo, es 3 fuentes de datos y 2 bases de datos al final de cuentas. Pero ¿qué pasa? Normalmente cuando la organización crece o va creciendo la complejidad o nuevos features o nuevos requerimientos, esto se va convirtiendo en eso. Vas obteniendo más fuentes de datos, tienes que ya no solamente, por ejemplo, guardar en una base de datos o en Hadoop, sino que ya tienes que, no sé, hacer real-time processing. Pero la cantidad de interacciones o de integraciones que se tienen que hacer normalmente crece y se multiplica. Prácticamente todo se vuelve mucho más complejo. Ya, entonces, por ejemplo, para 6 fuentes de datos, por ejemplo, y 3 objetivos, 3, no sé, tipos de base de datos, tienes que escribir 18 conexiones o 18 integraciones entre ellas. ¿Ya? Cada conexión normalmente es bien particular en cuanto a protocolos, por ejemplo. En algunas, por ejemplo, pueden recibir, no sé, pueden ser basadas en redes, recibir requests, HTTP, FTP, TCP, o algunas utilizando protocolos JDBC. Y también cada uno puede trabajar con diferentes formatos. ¿Ya? O sea, estamos hablando básicamente de sistemas muy heterogéneos y de objetivos también muy heterogéneos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más objetivos tengas, también más carga van a tener los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? En este anterior diagrama, cada uno de estos, por ejemplo, si tú necesitas que algo venga y se conecte, no sé, contra la base de datos, vas a tener que escribir eso. No sé si va a estar corriendo, seguramente en algunos casos vas a tener corriendo un job o un hilo para poder conectarte a esta base de datos, para conectarte a otro, por ejemplo, a Hadoop, también tienes que crear tu propia conexión, y para que esto tenga buen rendimiento, necesitas crear seguramente un hilo que esté siempre vivo, pero la cosa es que este componente, esta aplicación, todo el tiempo va a ir creciendo y va a ir necesitando muchos más recursos. El segundo problema, ya el primero es netamente complejidad, ¿ya? El segundo problema es que, bueno, tradicionalmente casi toda la data es procesada por lotes. Bueno, por lo menos cuando hablamos de, no sé si llamarlo tipos de aplicaciones tal vez muy tradicionales, normalmente lo que se va guardando en un momento, aquí lo estoy poniendo por días, pero lo que se va guardando en un momento se tiene que procesar en un siguiente momento. O sea, las cosas normalmente no se hacen
no sé, mientras se va recibiendo la data. ¿No ves? Porque se recibe la data, se la procesa, se la guarda en una base de datos, después algo tiene que obtener el dato de esa base de datos, volverlo a procesar y mostrar al usuario en la forma que quiere. ¿Ya? Pero en esto tienes un time lag. O sea, hay un pequeño tiempo que ocurre entre que vas recibiendo la data y la vas mostrando. Pero actualmente, o bueno, tal vez más por competencia entre las empresas o entre sistemas, actualmente a menudo es beneficioso procesar la data al momento que éste es generado. O sea, estamos prácticamente hablando de real-time processing, ¿ya? De forma de que tan pronto como la data se va recibiendo, yo ya quiero estar seguramente viendo los resultados. Y es normalmente lo que uno ve en todo tipo de aplicaciones. No, bueno, por lo menos en aplicaciones empresariales, normalmente se quiere saber o sea, los resultados en tiempo real. Entonces, ¿cómo entra aquí Apache Kafka? Apache Kafka, básicamente, por lo menos para el tema de complejidad, se comporta como una especie de bus, ¿ya? Y esta especie de bus va a servir de interacción entre las fuentes de datos y los objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, eventos IoT, puedo tener transacciones financieras, puedo tener, no sé, acciones de usuario, puedo tener logos, o sea, puedo tener N cosas que se tienen que hacer, ¿ya? Y normalmente estas cosas tienen que venir a reflejarse en base de datos, no sé, por ejemplo, Analytics, se tienen que lanzar notificaciones o se tendría que hacer auditoría, ¿ya? Si digamos, uno tiene que hacer esto, no sé, con aplicaciones tal vez mucho más monolíticas, estas aplicaciones tienen que conectarse desde una sola app, empezar a mandar a base de datos, empezar a mandar notificaciones. Pero incluso, como hemos visto, no sé si en la anterior presentación, sí estamos tendiendo a ir a aplicaciones mucho más sencillas, a los microservices. Entonces, ¿qué es Kafka? Obviamente no es esto, pero me imagino que han sacado su nombre de él. ¿Ya? Kafka es una plataforma distribuida para streaming de datos. ¿Ya? Esta plataforma ha sido desarrollada por LinkedIn en 2011 y en ese momento LinkedIn tenía la necesidad de procesar, para el caso que ellos exponen, 1.4 billones de mensajes por día o 1.4 trillones en términos americanos. Pero si nosotros tuviéramos que tener aplicaciones de este tipo, sabemos que vamos a necesitar muchos recursos, ¿ya? Pero, bueno, y se ha diseñado para resolver estos dos problemas, ¿no? La simplificación de los data pipelines y manejar streaming de datos. Solamente para poner en contexto, sobre todo, los conceptos principales de Apache Kafka. El primer concepto que maneja Kafka es el concepto de tópico, ¿ya? Un tópico no son más que categorías de datos, o sea, categorías donde los datos se van a ir a publicar o a guardar, ¿ya? Y estos tópicos normalmente están divididos en particiones y cada partición no es más que una secuencia ordenada de registros, o sea, es básicamente una cola. ¿Qué corresponde a un tópico? O sea que un tópico es solamente un conjunto de colas y estas colas se llaman particiones. El concepto tal vez más importante de Kafka son las particiones, porque de las particiones van a definir prácticamente todos los beneficios que tiene Kafka. Después, otros dos conceptos que son los productores y consumidores, ¿ya? Que normalmente se los conoce como producers y consumers, donde no son más que, por ejemplo, en el caso de los productores, son clientes que escriben los mensajes en una determinada partición en un tópico, ¿ya? O sea que un cliente de Kafka lo que va a hacer es empezar a mandar datos a la cola. Y cada uno de estos mensajes va a tener obviamente un ID y se van a ir escribiendo solamente en esta cola, ¿ya? Y los consumidores, ¿ya?, van a ir recogiendo los datos de esta cola. O sea, el concepto, o por lo menos la arquitectura básica de Kafka es súper sencilla en esto, ¿ya? Porque es solamente un sistema de mensajes de tipo publish subscribe,
¿no ves? Donde los clientes van poniendo información y hay consumidores que están recibiendo esta información conforme esta va ingresando. Y eso quiere decir que, por ejemplo, yo podría tener dos consumidores leyendo datos de una misma partición o de un mismo tópico, y cada uno puede estar leyendo datos en diferente posición. Podrían, no sé, uno de estos podría reprocesar todo, el otro podría estar en otro índice u offset, como se le conoce en Kafka, pero cada uno es muy independiente. Y el concepto tal vez más importante de Kafka, por lo menos a nivel consumidores, es que diferentes consumidores pueden leer datos de un mismo tópico y múltiples consumidores pueden ser combinados en un solo consumer group. ¿Ya? Básicamente se tiene esto. ¿Ya? Yo puedo tener lo que les decía, n consumidores leyendo datos de un mismo tópico, cada uno muy independiente. Cada uno muy independiente. No sé, por ejemplo, podría tener, no sé, los datos de mis transacciones financieras, que están yendo, no sé, a un tópico llamado transacciones financieras. Y puedo tener aplicaciones de auditoría, donde voy a tener un consumidor para auditoría leyendo estos datos y haciendo el proceso de auditoría y todo lo que tengo que hacer. Por otro lado, también puedo tener otro consumidor, un consumidor para análisis de datos, un analytics, que va a ir recogiendo esta información y, no sé, va a ir armando, no sé, bueno, si hablamos de Business Intelligence, seguramente va a ir armando cubos de información. Otro tipo de aplicaciones, no sé, que te va a ir monitoreando y te va a ir jalando los datos y te va a ir mostrando un dashboard bonito donde te va a mostrar la actividad. ¿Ya? Esa es la idea de los consumidores y la idea de cómo consumen los datos de los tópicos. Pero el concepto interesante es de que yo puedo crear varios consumidores trabajando como uno solo, ¿ya? Y en este caso, un consumidor lo único que necesita es definir algo que se llama consumer group, que es solamente un identificador, por así decirlo. Si yo tengo tres consumidores con el mismo consumer group, básicamente los tres van a funcionar al mismo tiempo y los tres van a consumir datos de un tópico o se van a repartir la carga de datos de un tópico. Y sobre todo esta parte, ¿ya? Como se han dado cuenta, o sea, el concepto básico de Kafka es solamente eso, ¿ya? Pero con esa idea tal vez súper sencilla, ¿ya? Es capaz, no sé, es capaz de crear aplicaciones altamente escalables con alto rendimiento, o sea, y tolerancias a fallos, ¿ya? ¿Y cómo es, por ejemplo, en la curva de aprendizaje? ¿Ya? Por lo menos en el caso de Java, es súper sencillo, por lo menos al principio. ¿Ya? O sea, cuando uno comienza a crear producers y consumers, empieza a definir tópicos, crear tópicos, y empieza a interactuar y crear aplicaciones súper sencillas, aprenderlo es muy fácil, súper fácil. O sea, tienes todos los beneficios de Kafka en cuanto a rendimiento, tolerancia a fallos, escalabilidad, etcétera, 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 muy rápido. Y tus aplicaciones, bueno, también se pueden hacer muy rápido. Pero Kafka también tiene muchos más conceptos, tiene conectores, por ejemplo, para interactuar con otros, no sé, bases de datos, otros formatos, tiene esquemas, tiene un REST proxy, maneja esquemas, como les decía, Avro en este caso, que ya lo empieza a complicar tal vez un poquito más. Pero eso es conforme uno va avanzando, o sea, si digamos uno comienza con lo básico y va aprendiendo sobre todo, poco a poco, concepto a concepto, yo creo que es bastante manejable, bastante llevable. En cuanto a rendimiento, hay dos cosas muy importantes. En cuanto al rendimiento, por lo menos en cuanto a escritura, todo lo que es Kafka, todas estas colas y todos estos datos que están guardados en estas colas, sí o sí son escritas en disco.
Ya, o sea que la complejidad, bueno, no sé, el tiempo que yo voy a tardar en mandar mensajes a Kafka siempre va a estar determinado por el tiempo que yo estoy escribiendo eso. Y ahí los datos igual, de la misma forma, ¿no? Siempre los voy a leer al final del disco. Eso quiere decir, por ejemplo, hay otro tipo de aplicaciones donde tú vas escribiendo los datos e inicialmente se guardan en memoria y después estos datos en memoria se van bajando constantemente a disco. Ya, pero, o sea, lo bueno y malo de esto es de que de alguna forma te engaña, o sea, vas escribiendo los datos, pero no están escritos, la respuesta a veces es demasiado rápida y en un rato, por ejemplo, se corta, no sé, se corta el internet, se corta la red, lo que sea, y tienes la chance de perder data. En aquí, bueno, no hay esa chance, por lo tanto, si voy escribiendo poquito o gigas de información, siempre voy a tener la misma velocidad en cuanto a escritura. Y un tema más en cuanto al rendimiento. Kafka está optimizado para mensajes, no sé si decir, relativamente pequeños. ¿Ya? O sea, tampoco muy pequeños, pero tampoco muy grandes. ¿Ya? Por ejemplo, en esta pequeña comparativa entre el tamaño de un mensaje, de un récord, y el throughput del performance, se puede ver que, por ejemplo, si yo voy mandando mensajes mucho más grandes, el rendimiento va decreciendo. ¿Ya? Pero hay una zona en la que es prácticamente óptimo Kafka, que va más o menos entre los 100 bytes y los 1000, o sea, 1 kilobyte, que es súper óptimo, es súper rápido entre mandar a escribir mensajes y a consumir estos mensajes. Y lo mismo se ve, o sea, lo mismo se ve si digamos yo estoy mandando, no sé, estoy comenzando a mandar mensajes cada vez mucho más grandes y viendo qué tan rápido estos datos se van escribiendo en el disco. ¿Ya? En aquí básicamente se puede ver que si tus mensajes son más o menos grandes, obviamente tienes que abrir menos sockets para escritura en disco. ¿Ya? Quiere decir, o sea, si tus mensajes son más grandes vas a necesitar menos sockets de escritura. Teóricamente tienes mucho mayor performance, pero de alguna forma, si ven, va a ir decreciendo mientras más grande es el mensaje. O sea, de todas formas hay una zona óptima, o por lo menos en la que he visto y he podido identificar, que es 1 kilobyte, entre 100 bytes y 1 kilobyte. ¿Ya? Conforme vas creciendo o va creciendo el tamaño del mensaje, también necesitas, no sé, asumir o pagar el costo de tener mensajes muy grandes. Y lo mismo, ¿no? Si tienes mensajes muy pequeños, ya también no va a escribir muy rápido al disco porque vas a abrir muchos software de disco. ¿Ya? En cuanto a tolerancia a fallos, ¿qué les puedo decir? En cuanto a tolerancia a fallos, sí he tenido una muy buena experiencia, ¿ya? Porque sí o sí una aplicación escalada utilizando Kafka es básicamente bien confiable esperarlo. Bueno, no pasa nada prácticamente si pierdes una instancia de la aplicación, ¿ya? Porque otra aplicación va a empezar a leer los datos que la otra aplicación está procesando. Con las correctas configuraciones llegas a tener cero pérdidas de información. O sea, puedes escalar una aplicación muchas veces y no tener problemas si cualquiera se cae. Y de todas formas, las aplicaciones se caen. Eso es inherente de cualquier tipo de aplicación. En cuanto a escalabilidad, uno de los primeros experimentos que hicimos con Kafka es comprobar cómo crece el rendimiento conforme yo voy levantando instancias de la aplicación. Y básicamente hemos hecho un experimento muy parecido a este. En el experimento hemos comenzado a levantar hilos, hemos comenzado a levantar instancias de la aplicación y hemos obtenido que, por ejemplo, con 2 instancias, un ejemplo, comenzábamos a procesar 600 mensajes más o menos. Si nosotros queríamos procesar más o menos 1200 mensajes, necesitábamos 4 instancias, o sea, teníamos una escalabilidad lineal
¿ya? Y esto era tal vez el punto en el que se ha decidido tal vez definitivamente seguir con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cuanto al rendimiento es buenísimo, de hecho te da la capacidad de tener aplicaciones mucho más pequeñas y escalar aplicaciones pequeñas en vez de tener aplicaciones grandes. Y en cuanto a costos, esto es una ventaja muy considerable, ¿ya? Pero obviamente esto tiene su pero, ¿no? La consideración que hay que tener, ¿ya? Que las aplicaciones que hagas tienen que ser stateless, ¿ya? Porque si empiezas a tener dependencias, no sé, con otro hilo, por más de que levantes instancias y tienes dependencias, no vas a tener una escalabilidad lineal. Bueno, en cuanto a concurrencia, es justamente lo que les acabo de decir. Es justamente eso. En cuanto a monitoreo, las herramientas de monitoreo, hay una serie de herramientas, ¿ya? La primera es la que que te ofrece Confluent. Confluent, como la versión Enterprise de Kafka, te ofrece el Confluent Control Center. Y en esta herramienta es demasiado buena, de hecho, porque te muestra no solamente estadísticas de broker, te muestra su salud, te muestra los tópicos, te puede, bueno, o sea, es capaz de manejarte un clúster de cientos de nodos, ¿ya? Y mostrarte todo perfecto, pero obviamente no cuando estamos comenzando y empezamos a manejar herramientas, normalmente buscamos las gratuitas, y entre las gratuitas por lo menos la más conocida es el Kafka Key, ¿ya? Que tal vez no es la mejor. Hay otras que si no me equivoco se llaman Landup Kafka UI, ya que es tal vez un poquito mejor que Kafka Tool, pero tiene muchos más requerimientos. O sea, aparte de tener Kafka, necesitas levantar otros componentes de Kafka como el Kafka REST Proxy, porque si no, no funciona. Y obviamente, si tú ya te das, o sea, ya no sé, tienes un equipo de DevOps o tienes ayuda en este tema, se puede armar utilizando, por ejemplo, en nuestro caso, utilizamos Kafka Exporter, más Prometheus, más Grafana, y te da de alguna forma métricas mucho más en tiempo real, donde tú puedes monitorear, no sé, cada uno de los tópicos que tiene, los brokers, la salud incluso de los servidores, de los containers, de Docker donde están corriendo, el rate o el lag de cada uno de los consumidores. O sea, es mucho más bonito, pero también tienes que trabajar un poco más. Y obviamente las herramientas de línea de comandos ya te da Kafka al momento de descargar. Pero esto sí, ¿no? Tienes que memorizar. No hay una herramienta bonita para trabajar con comandos. Ya, y en cuanto a tweaking, normalmente Kafka puede ser óptimo en 4 diferentes áreas, ya en cuanto a rendimiento, latencia, durabilidad o disponibilidad. ¿Ya? Lastimosamente no se puede tener todo, ¿ya? Pero se puede configurar, por ejemplo, los tópicos o cosas así bien específicas para alguno de estos áreas, ¿ya? Porque puedes tener aplicaciones que van a requerir procesar lo más rápidamente posible, ¿ya? O hay aplicaciones que vas a requerir que la respuesta sea muy rápida, o aplicaciones donde definitivamente no puedes perder datos, cero pérdida de datos, o aplicaciones que sean completamente tolerantes a fallos, donde, o sea, tienes que trabajar 24/7, 365 días al año, ¿ya? Y las configuraciones que tienes que aplicar son básicamente, son un poco diferentes, ¿ya? Son diferentes en cada uno de esos. Obviamente no se te va a mostrar, ¿ya? Pero la idea es decirles, o sea, de que cuando empiezas a configurar tu aplicación, normalmente uno empieza a querer todo. No lo vas a lograr, o sea, depende de algunas configuraciones que apliques. Por ejemplo, si quieres dar mayor rendimiento, vas a pagar con latencia. Esa es la más conocida, por lo menos con la primera que he chocado. Ya, o sea que si digamos quieres procesar más rápido, también tus respuestas, por lo menos en gran cantidad de datos, van a ser un poco más lentas. Pero si van a querer todo, no, no hay eso.
Y en cuanto a código, sobre todo para mostrar la facilidad de Kafka. Tengo un pequeño ejemplito que también lo vamos a publicar, me imagino que en el repositorio de esta charla, ya que es básicamente un consumidor, un producer y un consumer súper simple. Pero si notan aquí el código, ya este código del producer tiene 41 líneas. Vamos a hacer un poquito más grande, por favor. Ya. Ok. Tiene 41 líneas. ¿Ya? Y lo inicial es que para iniciar un cliente de Kafka solamente necesitas una clase o un objeto Kafka Producer y unas configuraciones, unos properties. Y los properties que se les provee es súper sencillo, o sea, es básicamente la conexión, los brokers que tienes, la cantidad de nodos de tu Kafka Cluster y cómo vas a mandar los datos. ¿Ya? Sencillo. Y para mandar los datos solamente necesitas crear un producer record y agarrar tu cliente de Kafka y decirle send. Es solamente esto. Después todo este demás código es para mi pruebita de leer los datos de alguna parte. En este caso de la consola. Es súper sencillo y de hecho no es solamente en el lenguaje Java donde es sencillo, en Python, en Scala, hasta en JavaScript lo que hay, es de la misma forma, o sea, no tiene mayor complicación. Donde mayor complicación tal vez va a haber es en definir, por ejemplo, las configuraciones o en, no sé, que tú tengas que hacer un try catch, un retry, cosas así, muy específicas. Pero después es sencillo. Y un consumidor, de la misma forma, es solamente un Kafka Consumer con una serie de configuraciones donde tal vez la más importante es la definición del Consumer Group ID, ¿ya? El que me va a permitir que varios consumidores funcionen con uno solo. Varias instancias incluso en la aplicación funcionen con uno solo. ¿Ya? Y para coser un consumidor sí o sí necesitas un hilo de ejecución. Tal vez es lo único raro de esto. Creas un hilo de ejecución, si se dan cuenta aquí, bueno, mi clase implementa Runnable, ¿ya? Y empiezo a recoger datos, o bueno, lo primero que tengo que hacer es suscribirme a un tópico, ¿ya? Y recoger los datos del tópico. Y lo único que estoy haciendo, por ejemplo, para este caso es hacer un pequeño log, ¿ya? ¿Y cómo funciona, por ejemplo, esto? Yo tengo una instancia de la aplicación. Bueno, primero obviamente necesito tener creado este tópico. Entonces, por ejemplo, veo el tópico, topic name, que está definido con 8 particiones. ¿Ya? Las particiones, como les decía, es muy importantes, pero incluso tal vez en otra charla podríamos ahondar en este tema. Pero 8 particiones me va a definir que yo voy a poder escalar, voy a poder tener hasta 8 consumidores corriendo al mismo tiempo. Y si yo inicio un consumidor, por ejemplo, inicio este, ¿ya? E inicio mi aplicación para producir datos, ¿ya? Y entonces empiezo a mandar datos y los datos inmediatamente se van recibiendo en el consumidor, ¿ya? Pero si yo inicio, por ejemplo, otro consumidor y voy a empezar a mandar, por ejemplo, más datos, si se dan cuenta, el primer consumidor ha leído este mensaje y el segundo consumidor ha leído ese mensaje. Así funciona. O sea, prácticamente hay 2 hilos corriendo en esta primera instancia de la aplicación y cada hilo en paralelo, bueno, está recibiendo los datos del mismo tópico, ¿ya? Primer forma o factor de escalamiento. Pero ¿qué pasa?
tengo la ventaja de levantar, por ejemplo, otra instancia de la aplicación y ya puedo levantar un consumidor y otro consumidor y ya tengo dos instancias de la aplicación corriendo. Y voy a mandar más datos, pero aquí tengo una lista preparadito de datos y le mando todos estos datos y tanto la primera instancia con los dos hilos como la segunda instancia con sus dos hilos van recibiendo los datos de la aplicación. Eso es lo interesante de Apache Kafka. Y, por ejemplo, por alguna razón caen los dos consumidores y sigo mandando datos. Cuando las instancias vuelven y el primer consumidor vuelve, empieza a recibir los datos, bueno, que teóricamente se han perdido, pero todavía están guardadas en la cola de Kafka. Es básicamente eso, o sea, y lo mismo, o sea, el código del consumidor es súper sencillo, o sea, tal vez más es leer o crear los hilos y tiene menos de 100 líneas. Y para iniciar o para crear una aplicación de este tipo solamente necesitas la librería de Kafka Clients, solamente, ¿ya? En el ejemplo de Git hay un pequeño ejemplito con Kafka Streams, pero está en otra clase, en esta. Pero para iniciar un proyecto súper sencillo solamente se necesita Kafka Clients y es lo suficiente para tener aplicaciones utilizando Kafka. Y tal vez el último punto, o sea, mucho más del área de DevOps. Lo que he visto es una de las ventajas que también les había mencionado, es de que si yo necesito escalar aplicaciones, básicamente puedo crear aplicaciones muy pequeñas con muy pocos recursos en varios servidores, reducción de costos, pero tal vez complejidad en cuanto a tener que monitorear varias instancias de una aplicación y varios servidores. Tal vez. Otro tema muy importante con el que nos hemos chocado pero depende mucho del tamaño de los mensajes que mandas a los tópicos, que es el ancho de banda. ¿Ya? El ancho de banda que se necesita para aplicaciones en Kafka tiene que ser relativamente buena si tus mensajes son muy grandes o si quieres también tener un mejor performance. Con 1 GB por segundo de ancho de banda hemos obtenido muy buenos resultados en un principio, pero cuando empezábamos a necesitar procesar mucha más información y los mensajes de la misma forma iban creciendo, también el ancho de banda que necesario era mucho más grande y hemos llegado a tener, por ejemplo, una medida de más o menos 5 GB por segundo que se necesita para procesar. Pero eso es muy variable, son temas que en DevOps se van viendo poco a poco. Y prácticamente eso es. Y no sé si tienen alguna duda. En caso de tener 8 particiones en un tópico, tú dices que podemos escalar hasta 8 consumers, ¿no? Sí. Yo creo que eso es cierto a nivel de cada consumer group, porque vos puedes escalar infinitamente con diferentes consumer groups. No, sí, es correcto. Sí, puedes escalar en un consumer group, es cierto. Sí. O sea, para un consumer group, o bueno, puedes tener un consumer group de 8 miembros si tú tienes un tópico de 8 particiones. ¿Ya? O sea, puedes tener muchos más consumidores con diferentes consumer group recibiendo datos del mismo tópico. Y bueno, eso sería. Tus saludos, pues no se van a saludar. Saludo a... ¿Quién me dice?
Ya presenta yo. Con ustedes, nuestro cubano. Cubano nacionalizado. ¿Qué pasa, Karen? Desconectarte. Haz algo, pero déjame mostrar mi presentación. Vos puedes desconectarme entonces. Pues, Carlitos, aquí me se van a hacer los